¿Qué hola, gente? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más del Sueño al Podio. Un capítulo completamente diferente, pero que estoy seguro que va a ser bastante enriquecedor. ¿Cuántas historias no ha vivido esta gran persona? Un personaje también en la industria, en la televisión, en el medio, tanto nacional como local aquí en Querétaro. Una eminencia en este medio, conocido por todo el mundo prácticamente en este país, seguramente también internacional. Yo muy agradecido porque fue el que confió en mí, el que me dio la oportunidad de entrar a la televisión, aquí en Televisa Querétaro, y pues durante todo ese tiempo, esos años que estuve en televisión, claro que uno aspira a ser una gran persona, pero también en lo profesional, llegar a ser algo o un poquito de lo que él ha construido a lo largo de casi 50 años de carrera. Y por fin, después de 11 años, puedo decir que lo logré. Mi querido Rafa Bustillo, los dos corridos de Televisa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rafa? Bien, contento y muy agradecido yo pues, por tener este contacto. Yo creo que hoy en día los podcasts son maravillosos porque conoces el lado humano de las personas, ¿no? Correcto. Entonces creo que son fuera máscara. Entonces yo creo que es padre, ¿no? La verdad es que cuando me dijiste, oye, Rafa, pues te invito para que platiquemos, pues yo soy libro abierto en ese tipo de cosas. ¿Has platicado mucho así? Porque, a ver, ojo, él fue productor, directivo, estuviste involucrado desde tus inicios, casi jalando cables, pasando los cafés, fuiste creciendo y llegaste a escalar muy rápido y a puestos muy importantes también en Televisa. Pues sí, yo un poco la historia y agradezco mucho porque muchos, pues por lo mismo siguieron el mismo camino y uno de ellos fuiste tú, aprender. Y entonces, pues yo a los 18 años entré a Televisa. Mi tío, Lalo Ricalde, era el director de Canal 9. Y pues yo dije, pues voy a entrar y, bueno, gerente o Lo algo. que haya. Ok. No, Luego te sí, pensaste ahí. yo dije. Directivo. Y el día que fui a verlo, pues de jalacables, iba por las tortas, empecé en el máster. Entonces, la verdad es que yo agradezco ese aprendizaje porque aprender desde abajo te da el conocimiento y el respeto de tus compañeros de los Claro. valores. Son valores profesionales, ¿no? Yo me acuerdo hacer una producción con las unidades de cualquier tiempo, un concierto, un programa especial. Los mismos técnicos que eran mis compañeros, pues no daban el 100, daban el 150%. Claro. Porque se veían, ahí está uno más de nosotros, Claro. ¿no? Entonces yo esa parte se la agradecí mucho a mi tío. Estuve un tiempo de freelance, fui ganando poco a poco y de repente pues ya mi primer puesto importante fue a los 28 años. Casi 10 años después. 1985 como director de Canal 5. Órale. Yo tenía 28 años y lo pongo porque en marzo del 85 nace mi hija y a las 2 semanas pues sí traía la torta debajo del brazo. Me nombran. Gran dicho, ¿no? Pues sí, la verdad es que aquí no hubo padrinazgos ni nada. Fueron 10 años de estar picando piedra y me dan la oportunidad de ser el director de Canal 5 a pesar de mi juventud. 28 años. 28 años. Y entonces fue cuando se hace el Canal de las Estrellas en Canal 2, en ese periodo entre el 85 y 89. Y el señor Azcárraga, Milmo, el tigre, dice, pues Canal 5 también, porque él era de una creencia decía, pues el Canal 2 sí es en la Ciudad de México y en varios lados, pero en otros no era el 2. Ok. El 3. Eran tiempos diferentes. Entonces, sí, además era porque prendías la tele y tenías que estar en ese canal siempre. Correcto. Y entonces, pues el Canal 5, el segundo más importante, me dice, pues ahí te va, invéntate algo. Y en honor a él hago Sigue la Huella, que era un tigre, la mano de un tigre, o la pata del tigre, sobre la luna. Okay. Porque él en ese tiempo soñaba mucho ya con el tema de los satélites. Órale.
Entonces, pues, se crea GC con el tío Gamboín, estaba de moda el maratón, y entonces hago Corre GC Corre, que lo producía Talina Fernández y Víctor Gordoa, Arturo García Tenorio, fíjate, todos en paz descanse menos Víctor, era la ignorancia. Entonces íbamos a las escuelas y conducían Ivonne y Beth, las gemelas. Ivonne y Beth, Sí. ok. Y entonces... Hay muchos nombres que yo sí no, los he bueno, escuchado, pero a lo mejor no, pues tú visualmente estabas no. muy chiquito No, en esa todavía ni época, nacía, Rafa. Entonces, pues para mí fue una historia bien padre porque pues fue la primera dirección que realmente tuve ya el reto de una responsabilidad representativa de mis compañeros, ¿no? Yo siempre he creído que el capital más importante que existe es el humano. O sea, eso aprendí del señor Azcárraga mismo, que decía, el recurso más importante que tenemos La gente. la gente. Y yo creo que se les ha olvidado. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Los tiempos han cambiado, pero pues por eso era la Fábrica de Sueños, el Canal de las Estrellas. Y la verdad para mí fue un reto bien padre el Canal 5, porque yo también pues era muy chavo, ¿no? Y ver al tío Gamboín, que era el tío de 3 generaciones, y ponerle a GC que le diera lata, porque pues él sacaba sus muñequitos de cuerda, Pacholini, Salchichita y cosas. Oh, bueno. Y yo, pues para mí, eso ya era viejo. Entonces de repente dije, tenemos que crear algo. Y tenías casi 30 años, imagínate. Sí, claro. Pero pues en esa época pues decía... Sí, claro, por supuesto. Tío, vamos a hacer esto. Y el tío dijo, va. Venga. Se hizo la cabina del tío Gamboín. Y en marzo me nombran y en septiembre me toca el terremoto. Órale. A los 6 meses. Y platico esto porque vas a ver a dónde voy a desembocar. Se me cae la antena. Es la antena era la de Televisa Chapultepec. La de Televisa de Niños Héroes que cae en la escuela Niños Héroes. Órale. Que gracias a Dios no habían entrado los chavos. Pero sí tuve pérdida de varios compañeros. Y para mí fue algo que me dolió mucho, de esas cosas que tenía guardado. Y por ellos, con el apoyo, bueno, pues de toda la gente, empezando por el señor Azcárraga y todos los demás, vamos a levantar el Canal 5, porque teníamos el Mundial en el 86. Sí, un año. Estaban a menos, un año. En mayo, 10 de mayo del 86. Empezaron las transmisiones. Obviamente el canal que más partidos tenía era el 2, pero el 5 también. Pues entonces teníamos que estar armados, montados y todo. Entonces por eso relaciono mucho eso, porque fue mi primer contacto realmente con la parte de deportes, mundial, todo eso. Y bueno, yo siempre he sido un fan del deporte. Yo jugué fútbol hace muchos años. Jugué en el torneo de los barrios, interclubs. ¿En la Española jugaste? En la Española jugué un año en la Viana. Órale. Porque ahí también jugaron peces pesados. Sí, ahí, claro. Y salieron de ahí varios. Nosotros teníamos un gran equipo. En el torneo de los barrios quedamos en segundo lugar. Perdimos en penales. Pero siempre un apasionado de todo el deporte. Entonces me encanta el fútbol americano, el béisbol, el tenis, todo, porque a mí me parece que el deporte es algo que debemos de inculcarle a nuestros hijos y es un muy buen distractor para que no caigan en la ociosidad. Claro. Y yo creo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí. Entonces, esa parte para mí fue fundamental. Fueron años donde hice muchos amigos. Jugaba, fíjate, en esa época Gómez Junco, Los Manso. Los Manso eran un poco más chicos que yo, pero ya jugábamos porque había un rango de edades. Entonces, la verdad, padre. Y luego, pues con Televisa también nos tocaba ir a jugar en el América, que era padrísimo, ese era un sueño. Me imagino. Sí, alguna vez, no sé si viste ahí fotos mías
Sí, Con bueno, las que tienes con en tu Azcárraga, oficina, sí, en la claro, oficina. por supuesto. ¿Llegaste a jugar en el Azteca? En el Azteca llegué a jugar un medio tiempo, pero con el Monterrey. Sí, reforzando al Monterrey, nos hablaron a 4 o 5. Y yo era muy aguerrido, más que técnico, era muy aguerrido. O sea, Yo eras mejor defensa. era lateral. Y de esos que de ¿Correlón? repente, sí, yo tenía buena condición en aquel tiempo y la verdad, pues si había que barrerse y meter gol con la cabeza, lo hacía. Eran otros tiempos, ¿no? Era más de garra. Ok. Más lucha, Era más menos choque, sí, claro. tiquitaca y todo eso. Pero tiempos padres. Y de ahí, pues empezó todo mi carrera en todas las direcciones que he estado. Wow. Y justo antes de llegar a Querétaro, pues llego a lo que se vuelve Televisa Deportes, Ok. que es en 1998. O sea, entraste a los 18, a los 28 años tienes tu En primer el puesto 85. importante, que es entrar al Canal 5. ¿Cuánto Sí. llevaba ahí el Canal 5 ya? No, ya el Canal 5 tenía tiempo, Ya tenía un ratito. ya tenía un rato. Si el primer canal original es el 4, Ok. y luego el 2, 5 y el último Se fue el fue. 9. Ok. En ese entonces era Galavisión o seguramente tenía Se otro llamó nombre. Galavisión, sí. Ya después Sí, se fue sí. transformando, creo que, o era el 6 Foro TV. Digo, ha ido surgiendo y evolucionando, pero yo me acuerdo de que el 9 era Galavisión. Sí, sí, sí. Y bueno, Foro TV no existía como tal. No. Antes de Foro TV existió Eco, Ok. que era un canal igual de noticias. Ok. También Y- de Televisa. Sí, de Televisa y era así como Foro, Ok. todo el día. Oye, Rafa, antes de ir pasando por Sí. estas etapas que viviste, mencionabas ahorita pues a los Azcárraga, que es una familia que tú quieres muchísimo, que tienes un Muchísimo. gran aprecio, pero ¿cómo fue trabajar? No sé si te tocó el primer papá, Me tocó el primer abuelo, el abuelo, pero ya en al las final, últimas. en las Él fallece en últimas. los 90, finales de los 90. Creo que antes, mucho ¿Antes? antes, sí, mucho antes. No tengo el dato exacto y te voy a decir por qué. En los Porque, 70 puede ser. claro, en los Sí, en los 70s, 70, sí. porque el señor Azcárraga Milmo, muy joven, entra al relevo como Sí. presidente. Sí, tienes toda la razón. Ahorita yo me norteé en los Y números. bueno, y el señor Azcárraga Milmo, un visionario, Que ese es el tigre. El tigre, que pues nos sentaba en una oficina que le decían la escuelita, una sala de juntas. ¿Por eso salió el programa La Escuelita? ¿Por No, eso? literal Ok, eran ok. pupitres. Ok. Y era un visionario que de repente decía, a ver, esto y vamos a hacer esto. Y eran vicepresidentes y directores de todas las edades. Y la verdad, aprendías mucho en esas reuniones porque pues había puntos de vista de gente pues con una experiencia y profesionales en su ramo, ¿no? En el área de ventas, en el área de deportes, en el área de producción. Entonces, la verdad, bien interesante. Yo donde más tiempo trabajé fue con el señor Azcárraga Milmo. Ok, con el tigre. Obviamente, a Emilio tuve la oportunidad de conocerlo cuando era muy chico. Que es Emilio Azcárraga Jan. Jan, exactamente. Él estuvo mucho tiempo en San Diego y en Tijuana. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocerlo antes de llegar a ser el presidente. Y cuando llega el presidente a ser el presidente en el 97, él me habla, no es cierto, me habla Pepe Bastón y me dice, oye, ya está muy malo el papá de Emilio, está ya en las últimas en Miami, me encantaría que pues está armando un equipo de trabajo, vinieras a platicar pues, con Emilio, Claro. Azcárraga Jan. Y fui, la verdad, fue una plática súper padre, Emilio muy involucrado en pues, lo que iba a suceder, ¿no? Porque pues era 3 familias, los Díez Barroso, los Burillo, Y los Azcárraga, ¿no? Y él, muy joven también, adquiriendo todo este tema, ¿no? Y sí, muy diferente en su visión a su papá, ¿no? Ok. Creo que siempre con los mismos principios Claro. del amor y el cariño y el profesionalismo hacia la empresa, hacia la marca, pero con visiones diferentes, en tiempos diferentes, ¿no? Sin duda.
¿Y cómo fue trabajar con uno y otro? Porque los que, pues bueno, seguramente mi generación ya está más arriba, como la de mis papás y todo, siempre ha habido chismes, rumores, que se van, no sé cómo, desencadenando y se hace un, ¿cómo Mira, se dice? El teléfono descompuesto. Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, era... Que por era lo muy mismo el cabrón, tigre. ¿no? Pues imagínate que te dejaba como falda hawaiana, de repente un zarpazo, era como un regaño, ¿no? Por eso le decían el tigre. Además, él tenía un mechón, un Sí. lunar blanco, y era un hombre muy alto, apuesto, y pues, con una mirada. imponía, seguramente, claro. Imponía mucho. Entonces, pues eran estilos muy diferentes. Atrás de él yo creo que siempre hubo un gran ser humano, pero él cuando decía voy por esto, iba y lo lograba, ¿no? Pues como los mundiales. Se logra el Mundial de 1970. Fue con el Tigre, con el el Tigre, 70. sí. Y Guillermo Cañedo, que era muy cercano en ese tiempo a Joe Avalanche, que era presidente de la FIFA. Pero pues es una labor, para traer un mundial a un país es toda una labor de, no de 2 días, sino de mucho tiempo. Y cuando llega Emilio, yo creo que llega primero con una visión de cómo hago que no la familia esté en pleito. Y toma una decisión de darle a cada uno de las familias lo que les correspondía. Ok. Y aventarse el tiro él con gentes y asesores de muchos lugares, pues que le dijeran hacia dónde, ¿no? La diferencia, yo te voy a decir que Emilio Azcárraga Gallán es un cuate más familiar. Ok. Y también alguien que creo que el papá que adoraba la América, pues es el creador de la América. Pero Emilio Azcárraga Gallán, quítate que ahí te voy. Sí. O sea, ¿crees que Jan sea más amante del América que el Tigre? Sí, yo creo que sí. Órale. Yo creo que ya lo traía en la sangre. Entonces, para él el América es todo, cabrón. Sí, a lo mejor el Tigre se fue haciendo más conforme fue construyendo e invirtiendo a la América. Y Jan, pues desde chiquito empezó a ver lo que estaba haciendo su papá con el equipo. Y aparte, si tú lo ves, siempre va con Sharon, su esposa, con sus hijos. Sí. Y su vida familiar es muy padre. Sí. Porque él se dedica mucho a su familia. Sí se le ve. Entonces, de repente que tiene la oportunidad de, pues, no sé, de ir a un Super Bowl y se va con la familia. Entonces, esa parte también la entiendo, porque quizás él, la infancia que tuvo no fue la misma con su papá. Sí, a lo mejor un poco más ausente, más claro. ausente que lo que él está haciendo con sus hijos, ¿no? Sí, sin duda. ¿El Tigre te llegó a dar a ti un zarpazo de esos? ¿Sí era tan, pues mira, tan perro, tan pues cabrón como decían? Sí, te regañaba y te corría y muy bravo, era muy, muy bravo, en el sentido de que tomaba decisiones, a veces hasta viscerales. Órale. Pero, por eso también un día, yo me sentaba en la parte de atrás, pues era de los más chavos, normalmente adelante sentaban los pesos pesados. ¿En la escuelita qué dices? En la escuelita, y un día dice, la India puede ser un gran negocio. Se está desarrollando fuertísimo. Órale. Y entonces yo estaba atrás y me agarré la cabeza y dijo, Bustillos, entonces tú te vas a la India. Entonces todo el mundo volteó a verme y este loco cuando dijo, me voy a la India. Y me fui un año a la India. A vivir primero a Bombay, no, a Nueva Delhi y luego a Bombay. Y era, la televisora la manejaba el gobierno. Entonces era lograr espacios para la transmisión de novelas mexicanas allá. Es que la visión de él era siempre... Cabrón. Sí, no, pues a ver, Pero aparte que haya pensado en la India. Digo, no sé si ver, ya en ese momento era... A mí me dijo... Estaba igual de poblada, o sea, si era un país en ese momento pobladísimo. Claro. Pobladísimo, dijo,
Ponle de $1 por cabeza. No sé. Un día me lo contestó a mí. Y estuve ahí, y estuve un año. De las 2 horas que él quería, logré una. Y hubo una alianza con los ingleses. Él era mucho de alianzas. Entonces, esas alianzas, pues son las que te fortalecen, ¿no? Claro. Creo que hoy mismo Televisa, la alianza con Univisión y todo. Pero además el Tigre también inició el tema de los satélites en Estados Unidos. Entonces digo, yo creo que era un cuate que veía 5... Iba 10 pasos adelante. 5 años por lo menos, o 10, adelante. Y en ese entonces, ¿qué tanto ya estaba la competencia con Televisión Azteca? ¿O todavía no? No existía, Todavía no era existía. Imevisión. Cierto, porque después fue Sí. cuando terminan comprando Sí. con... Era algo de más bien gobierno. como licitando, ¿no? Era de El gobierno, espacio. inclusive. Ujú. Entonces, pues no era No nada. tenían competencia. No, la verdad era... Teníamos competencia entre nuestros propios canales. O sea, el Canal 2 era una planadora. Entonces, en Canal 5, a mí me tocó en el de 85, 89, que fui director, poner novelas en la noche para bajarle un poco del rating al 2. Pero así enfrentaba y así era la visión de él. Obviamente, pues los tiempos han cambiado, Claro. hay mucho más canales, hay más competencia, hay más plataformas. Entonces, a Emilio, pues yo creo que a Azcárraga ya le ha tocado pues, un tema más complicado, Mucho, sí. mucho más complicado. Sí, a porque antes nivel- no hacer la televisión. Claro, Preocúpate de la claro, televisión, de ya. generar el contenido y ya. Y Hoy- ahora es una gran globalización, ¿no? Sí, de acuerdo. En todo esto. Órale. Pues entonces la diferencia, en pocas palabras, sería que el Tigre era un visionario en el tema de los negocios. No que ya no lo sea, pero él Sí. está más enfocado en la familia. Sí está involucrado En en, la el negocio, pero familia se ha sabido... Y en los negocios, ¿no? También él, pues al América, lo que ha hecho en los últimos ahorita, el tricampeonato, pues lo mismo de las acciones del América, Claro, la bolsa de valores. la ahorita que bolsa de también valores entró. en el caso del América. Entonces, yo creo que cada quien pues, es un estilo, ¿no? Yo me acuerdo el abuelo, pues, era de Tampico, la familia de Tampico, y vendía televisión. Es una historia bien padre. Sí. Empezó él desde abajo, el abuelo. Que de hecho Televisa, para los que a lo mejor pues creen que es un nombre nada más así, pues era- realmente son como era- siglas, porque quiere decir, bueno, antes Telesistema. era mexicano. Telesistema Mexicano, Sí. después con esta fusión que hace con otras en el empresas. 74 me parece que fue la fusión. Sí, en los 70s exactamente se vuelve Televisa, que es televisión No, vía vía satélite. satélite. Porque él ya traía esa visión. Por eso 10 años después, en el 85, en honor a él, hago lo de Sigue la Huella. Pero Emilio Chico además también es un cuate muy creativo, en el sentido que de repente yo muchos de los proyectos los hice por la visión de él. Ok. Y te voy a decir 2 rápidos. Uno, juntamos a Azteca y a Televisa para hacer Unidos por la Paz el 3 de marzo del 2001. Ok. Iba a entrar el subcomandante Marcos a caballo a la Ciudad de México. Entonces, pues era el Frente Zapatista Sí. en su mayor apogeo. Y Emilio Azcárraga dijo, oye, hay que mandar un mensaje de paz. Correcto. Yo lo que quiero es paz. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y él traía el concepto. Yo me acuerdo que cuando nos habló a Ricardo Pérez Toifer, a tu servidor, a varios colaboradores, nos dijo, nos vemos en San Ángel. Y él traía ya la visión de, vamos a hacer esto, un concierto con música para llevar el mensaje. Y vamos a juntar a Azteca con nosotros. Entonces, yo cuando le dije, ok, ¿y qué grupos quieres? Maná y Jaguares. Porque además estaban peleados. Ok. Entonces era un gran mensaje Órale, eso no subliminal. Y Sí, yo juntaron a las televisoras que chocan. que chocan. Y a los dos grupos musicales que Y chocan. en eso yo le dije, oye, ¿y si falla alguien por fechas o algo? No van a fallar. No van a fallar, Rafa. Ese es tu problema. Y arréglalo, cabrón. Y además lo hicimos en mes y medio, ¿eh? Y tú te encargaste entonces De de la parte cuadrar de la con producción. TV Azteca. Ah, ok. No, él cuadró directamente con Ricardo Ya estaba Salinas. Ricardo Salinas. Sí. Él cuadró ahí todo eso.
con Luis Achalvas, que era el comisionado de La Paz. Ok. No, fue un gran involucramiento y el mensaje era súper padre. ¿Y en el momento de la producción tuviste pedo con algunos de ellos? ¿De El No. Ego, Televisa, TV No, Azteca, fíjate que- Jaguares y Maná? Estábamos preocupados, inclusive Emilio baja a las unidades, estaban paradas las unidades, la de Televisa, las grandes, y la de Azteca, y de repente el público nos chiflaba, güey, ay, paleros, no sé qué. Yo dije, puta, a ver si no se pelean adentro. Ajá. No hubo grupos antagónicos. Se llevaron muy bien, los de Jaguares cantaban las de Maná, Maná las de Jaguares. Santana estuvo a punto de llegar, pero era su año sabático. Inclusive, Santana, el guitarrista. Santana el Sí. guitarrista, sí. Carlos. Carlos Santana. Y dice, a ver, vean que yo estoy comprometido con México. Y deja su guitarra a Sergio Ballina, el de Maná. Órale. Y le dije, si no llega, te regalo esta La guitarra guitarra. que es mi favorita. Fue cuando descubrieron la escultura de él en Autlán, Jalisco, que él era de Autlán, Jalisco. Entonces me tocó conocerlo con los Manás y con Jaguares. Yo con los dos me llevo increíbles. La verdad, Fer, Alex, Sergio, todos, Juan, Chingón. Calleros. Y del otro lado, pues también era Saúl y todo. Es que, a ver, todavía no saltamos ni siquiera la parte de deportes para que la gente se vaya dimensionando de cómo fue poco a poco tu crecimiento e involucrado, como dices, el café, las tortas, después la India, Bueno, me tuve que tatuar. espectáculo. Para el concierto hicimos ¿te un tatuaste? pacto. Tengo un tatuaje, 4 símbolos chinos. ¿Qué quieren decir? La aire, paz. aire. Porque fue como un aire para México. Yo lo interpreté así. La conferencia de prensa fue en el Museo de Antropología, nos lo prestaron. Ok. Que no te lo prestan para nada. Entonces fue Bueno, muy- hace poco se casaron, Sí. se casó alguien ahí, ¿no? Bueno, pero ese ya fue otro tema. Sí. Pero el movimiento social fue muy importante porque se involucró el público. Y Órale. eso fue lo que mandó el mensaje realmente. Qué chingón. La cantidad de cartas en aquel momento que se mandaron y los equipos que se formaron, ¿no? Porque realmente estaba Luis de Llano, estaba Memo del Bosque, gentes de Televisa Pesados. de muchos años en el tema musical, y los de Azteca también, Alejandro Morales, muchas otras gentes. Órale. Entonces fue un trabajo en equipo que realmente pues derivó luego en más conciertos. ¿Y el otro evento que dijiste? El otro evento, un día Emilio así me dice, ¿has visto a Ewan McGregor y Charlie Gordon que están dando la vuelta al mundo en motos? Ok. Vamos a mandar y sentirnos orgullosos de México. Entonces vámonos, que se vayan en moto. ¿Les vamos a grabar? ¿O Y fue el televisar en vivo? Aventura ¿o qué? por México, Camil y Órale. Poza. Ah. Fue en el 2000. Jaime Camil y Claro, y Javier Javier Poza. Poza. Entonces salimos de Aventura México. por México, claro. El banderazo lo da Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. En el Estado de México nos recibe Peña Nieto, era el gobernador. Y así fuimos recorriendo 16 estados. Fuimos subiendo en motos y traíamos en avanzado un equipo de producción. Entonces, ¿qué era? Pues teníamos enlace en la mañana con Loret y en la noche aparecía el gobernador. Estos cuates, después de 300 kilómetros batidos en lodo, Claro, de repente, claro. aparecían haciendo una entrevista y un enlace con López Dóriga. Entonces, el mensaje era turístico, totalmente 100%. de Conocer el sentirnos- país y conocer claro, el país, todo lo que sentirnos tenemos. orgullosos. No, además hay unos lugares Brutales. brutales. México debemos de sentirnos muy orgullosos y cuidarlos, ¿no? Claro. Que eso es lo Digo, más quién sabe si importante. hoy se pudiera hacer eso Sí, con la hay- actualidad que vivimos, pero en ese momento había más, Sí. más chance. Hablando de producciones, Rafa, entraste tú a deportes en el 98 entonces. Yo entré en el 98 porque el 97 se hace el Teletón, Ok. el primero. A ver, nada más quiero hacer un paréntesis antes de meternos en deportes, porque estuviste también en Viña del Mar, entonces Sí. estuviste produciendo, creo que noticieros también. Estuve
en coordinación de 60 minutos. Ok. Cuando estuvo Juan Ruiz Gili, Guillermo Figueroa, Jaime Maussan. Ok. Mucha gente que hoy ha ¿Cómo hecho se llamaba otras el de cosas. Jaime Maussan? El del siglo... No. Tercer milenio. Tercer milenio. Entonces, la verdad es que pues, convivir con otros equipos, pues te hace crecer Claro, mucho, ¿no? Porque yo claro. siempre, la suma del conocimiento era para mí, dame más, que quiero conocer y aprender más. Y eso se lo agradezco a la empresa, ¿no? Para la única que ha trabajado. Sí, o sea, es que mi pregunta es genuina y natural que te lo preguntaría que fuera también, porque ¿cómo le hacías para estar en deportes, pero producir diferentes programas que no eran necesariamente del ámbito futbolístico? También le produjiste Bueno, fueron etapas. conciertos a algunos Lo que pasa artistas. ya en deportes, tenía la posibilidad de ser director de producción, que así entré en un principio, con la nueva vicepresidencia en 2018, no, en 1998, con Ricardo Pérez Stoifer, que lo nombran en diciembre del 97. Yo estaba haciendo, en ese momento, el Teletón en el Estadio Azteca. ¿Que era la primera edición, me dijiste? ¿O? La primera edición. Y era el cierre en el No estadio. como productor general, sino el cierre del estadio. Ok. Porque yo estuve un tiempo en Miami con Don Francisco. Y entonces iba a Chile a la Teletón de allá, que lleva muchos años, y llevábamos artistas. Entonces, en aquel tiempo, Yuri, Garibaldi, no sé, Mijares, los de mi edad. Y de repente, pues ya traía conocimiento de lo que los chilenos se sentían tan orgullosos de hacer en el estadio, ¿no? Y entonces, pues cuando se hace aquí, me invita el productor general a que hiciera yo el cierre del Teletón. Y cuando hago Teletón, yo estoy también al mismo tiempo como producción en deportes. Entonces ahí, Pérez Stoifer, el primer día me dice, ok, ya arrancamos en enero, quiero 3 cosas. Crear la casa de los conductores y de toda la gente de Televisa Deportes. O sea, que se llama específicamente Televisa Deportes. No, pues ni siquiera tenía un nombre, se llamaba Deportes y Eventos Especiales. Creamos una marca que ha evolucionado, que era Televisa Deportes. Luego fue TDN y luego TUDN, hasta que es el actual. Entonces me dijo, hay que hacerle su casa a ellos. Deportes. Me dijo, hay que ganar espacios deportivos. Y la tercera, quiero que se respire el deporte en las oficinas. Entonces dije, bueno, la última, pues está bien fácil, voy a echar spray con olor a Michael Jordan. Ahí y otro día a Hugo Sánchez, a ver qué. A Fernando Valenzuela, Julio César Chávez. No, y hacía Chávez. cosas locuras. De repente invitábamos una modelo en patineta a andar ahí. Y entonces toda la gente tomándose fotos. Cambiamos la mentalidad. Porque estaba como anquilosada y había mucha gente muy talentosa, ¿no? Y gente joven. Entonces, pues en lo que hacíamos el nuevo, lo hicimos con un cuate que se llama Tim Saunders, que es un cuate que había hecho estudios en diferentes cosas, y él estaba en la zona de California y por La Joya. Y me fue con él, hicimos el primer estudio 360, en el cual tú podías estar oyendo al perro narrando un partido de fútbol y en el otro lado más deporte. Entonces, de repente, pues el estudio se empezó a hacer, nos tardamos poco tiempo, le metimos todas las pilas, y en el Inter también fuimos ganando espacios. Ya existía Acción, que lleva toda la vida. Acción 5.775.274 y todos con Toño de Valdés. Sí, bueno, Toño, una joya. Un emblema, ¿no? Sí, igual que Burak. ¿Te tocó su crecimiento seguramente ahí? Pues sí, Toño es un cuate que además es tan fácil, pero con un conocimiento tan grande. Bueno, déjame te platico algo. A ver. Que ahorita me acordé. Porque él ama el béisbol y el fútbol americano. Sí. En el 85, entre 85 y 89, me toca el Gordo Valenzuela. Fernando. Los partidos. Sí. O sea, te toca la Fernandomanía. Había un partido. Con el Mago Septién. Sí. Y Toño Andere. Y Toño estaba muy chavito.
Entonces me toca que de repente partido 8:17 empezaba cantaban El play ball. Y lo que hubiera se cortaba para meter el béisbol en Canal 5. Y tú estabas produciendo. No, yo era el director. El director, ok. Entonces, para mí, pues obviamente los ratings volaban porque la gente se soplaba 3 horas de 8 a 11 de la noche. Desplazábamos todo, pero estaba vendido. Pues era una locura Fernandomanía. ¿Cómo medían el rating en ese entonces? Había una compañía que se llamaba INRA. Ok. Y tenía ahí pues unas mediciones extrañas, todo. Sí, que no es un mejorado. 100%. Sí, y eran viable, más encuestas fiable. en casa y todo eso. Pero bueno, había mucha percepción. Y lo veías en la calle, claro, por en la supuesto. calle. Entonces era como pues, la movida. Cuando la hice, pues veías a la gente desvelada al día siguiente diciendo, me desvelé con la doña Ibero, pues decías. Y es que aparte te tocaba, no sé si en el Canal 5, digo, Sí. ahorita mencionabas lo de la Fernandomanía, pero en Sí. ese entonces también estaba Hugo Sánchez y Hugo fue un Julio poquito César después, Chávez también sí. estaba en Julio esos César, inicios. inclusive, pues hay una pelea en el Estadio Azteca con Hagen, que es el récord de asistencia. Más de 132,000. Fue el capítulo que Sí. salió hace unas semanas. Sí, porque yo como concierto fue muy bueno en el de Unidos por la Paz, porque fue en el centro de la cancha, entonces se usó la cancha de abajo. Pero el ring pues, era mucho más chico. ¿Y estuviste involucrado en la producción de esa No hay pelea? nada que ver, no hay nada que ver en el box. A mí, yo soy fan del box, me encanta, y me tocó pues ver todo eso. Me toca Sal Sánchez, la muerte, que él venía a Querétaro muchísimo. Sí, y fue el que falleció aquí en Juriquilla. Claro que su promotor y todo era Juan José Torres Landa, Órale, que aún vive. sí. Y es un gran boxeador, Sal Sánchez. Yo creo que... Pero Chávez era la locura, Chávez era... De otro planeta. Sí, me tocó el Púas Olivares, Vicente Salívar, el Alacrán Torres, todos ellos. Obviamente alguien que admiré mucho en el box, Finito López. Y es Top, Finito, ¿no? De México. Top. Pero bueno, lo de Fernando me acordé ahorita, porque Sí. tuve la fortuna de que se transmitían los partidos. ¿Y llegaste a convivir con deportistas así, Rafa? Sí, mucho. Enrique Borja. Órale. Enrique Borja, al cual yo admiraba mucho, cuando estuvo en Pumas primero, O sea, lo admirabas, era tu ídolo como el Chavo. sí, y que luego jugaba en el América. Sí. Es que metía gol con la nariz, con la nalga, con lo que fuera. Entonces era un cuate muy oportunista, pero estaba en el lugar preciso para meter gol. Sí. O sea, técnica, A lo mejor cero, pero las metía. pero las metía todas, cabrón. Entonces un cuate, además, un caballero dentro y fuera de la cancha. Y con un Fernando Valenzuela, con Hugo. Déjame te platico que, platicando esto, cuando entro a Televisa Deportes, hago los premios Televisa Deportes. Ok. ¿Ese qué año fue la primera vez? Yo creo que fue ya en los 2000, como 2004, una cosa así. Corona era nuestro patrocinador, si se Ok. vale decir marca. Sí. Y la verdad, teníamos invitados especiales. Vino Tyson, Greg Luganis, Nadia Comaneci, y invitábamos pues, a los premiados, la gente votaba. ¿Tú había invitabas a esas categorías. figuras? Sí, claro, nosotros hacíamos todo. Y se les entregaba un trofeo, le dimos a Ana Guevara, a Hugo Sánchez. Hugo conviví mucho con él, porque me tocó en Ya como Mundial, comentarista. Como comentarista. Tipazo, Hugo. Me caía muy bien, Hugo. Bueno, me cae muy bien hasta la Macho. fecha. Macho. Pero muy profesional. También era de los cuates que llegaba, se preparaba. Cuate que decías, no vengo nomás aquí a salir, sino preparado. Y con una trayectoria que para mí fue el que abrió el camino internacional en España. Sin duda. Y en Europa, ¿no? ¿Te cobraba mucho para venir a comentar a México? Fíjate que sí cobraba, pero era medido, era un cuate, sabía su costo, sabía su peso, sabía todo eso.
Entonces, la verdad, pues padre, la verdad es que... ¿Su Hugo Sánchez más o menos cuánto te cobraba en ese entonces? No me acuerdo yo, la verdad, esa parte... Pero bueno, tenías chequera abierta para un Hugo Sánchez, pues lo ¿estás de veían con acuerdo? el área administrativa. Claro. Y más que yo, a mí casi me decían, ya está Hugo, venga, eso lo cerraba el vicepresidente. Ok. Y muchas veces hasta mi propio Emilio. Órale. Bueno, sí, seguramente. Y obviamente pues nos empezó a tocar el 98 Francia, que fue el Mundial. Que acababan de empezar en ese año ustedes, luego todo lo del Sydney estudio, 2000, que les fue terrible. Ahí nos fue terrible, y entonces ahí fue cuando Ricardo da giro al timón y dice, a ver, vamos a crear cosas diferentes, y empezamos a buscar humor dentro de Televisa, y se crea El Compayito. Luego después de Sydney 2000. De Sydney fue como... Porque también entra Javier Alarcón, ¿no? Al kit en esa Es que Javier parte. Alarcón, cuando... pues esta parte, se hace el estudio, todo eso. Nosotros teníamos una sección muy chica, de 5 minutos máxima, con el teacher. Ok. El noticiero Joaquín López Dóriga. Sí. Burak pues, tenía la más rápida, de 30 segundos al medio. Con Lolita Ayala. Y Acción y la Jugada. Y se crea el noticiero en la noche. Después de Joaquín López Dóriga. No, nos ceden ahí 15 minutos. 15 minutos. Sí. Y entonces, haz de cuenta, el noticiero era de 10:15, 11:15, y luego entrábamos nosotros. Y esto fue, más que una reacción, fue una acción, porque obviamente ya venía ESPN, y ESPN entraba en progreso a la hora que fuera para dar resultados, todo esto. Entonces nosotros decíamos, no nos podemos quedar atrás cuando hay muchas cosas que en la noche sucedían en el béisbol, en el box y todo. Claro. Entonces era de lunes a viernes, y era Javier Alarcón como titular, la doctora, que así le decíamos porque es psicóloga, Débora Reisenbeber, que fue de las primeras mujeres así, y de las guapas, así como Vanessa Jupecoten y varias que estuvieron ahí. Marisol González, que la verdad pues era muy padre porque fueron gentes que fuimos haciendo. Pues ya no están algunas en Televisa, pero son gentes que aprendieron mucho ahí. Oye, lo del Compayito. Compayito, pues primero pues, teníamos que crear algo de humor, ¿no? Porque jalábamos humor de fuera, de los programas, pero queríamos tener un propio de esto. Y ustedes dijeron, necesitamos comedia, necesitamos humor. Me junto y crearon con la gente de Eugenio Derbez, con Pepe Sierra y Gus Rodríguez, que en paz descanse, y llevaba una cosa, un formato que se llamaba Televisa Desmoches. Como Televisa Deportes. Sí. Entonces era un librito que había 3 opciones, ¿no? Una así como muy irreverente, otra que era como de doblaje de voces, que también no. Y la última era una manita que hablaba, man. Entonces yo le dije, pues a ver cómo la manita, cara. No, pues vamos a hacer. Y entonces se lo damos a Luis Segura para que hiciera el casting. Y entonces, pues así en un estudio, invita a todos y de repente, pues todos hacen así la manita. Les poníamos ojitos y la manita. Y llega Edson Zúñiga, que le vale gorro el fútbol y todo, y le hace así, cabrón. Y empieza a hablar y todo, dijimos, es este. ¿Y ya hablaba con ese tono de voz el Compayito o lo fueron moldeando? No, él hablaba. Le moldeamos algunas cosas como le tienes que ir a las Chivas. Dijimos, ¿a qué equipo le vas? Me vale. Pues le vas ya a las Chivas, güey. Entonces era la contra del América, ¿no? Había que crear ese tipo de cosas. Y luego dijimos, pues nos va a durar pues, un mundial y una olimpiada. Y se fue reinventando. O sea, lo pensaron para el Mundial de Corea y Japón del 2002. Sí. Y la Olimpiada de 2004. De Sydney 2004. Atenas. Atenas 2004. Entonces, pues obviamente fue evolucionando, la gente le caía a toda madre, luego pues agarraba la jarra, llegaba crudo. O sea, representaba muchas cosas picaronas mexicanas. Y luego también vestuario.
Porque Sí. se empezó, yo me acuerdo una Hasta los ojos de borracho, de marciano, mariachi. con un guante Sí. de doctor de esos verdes. Ok. Era el de marciano. Entonces le buscaban cosas y tenía un equipo atrás de él. El Tepichín era de los, era su cabeza de escritores. Órale. Eran 2 o 3, pero era un cuate que además fortaleció esto porque Él está así. y tenía un monitor abajo. Ok. Sí, que él está así Para ver. leyendo y nada más le va haciendo Sí, así. y de repente, pues Toño y Javier le daban unas madrizas ahí. Que era mucha improvisación también, ¿no? Ya en el momento. Es que en el momento, yo soy mucho a mí me encanta en vivo por la improvisación. Claro. A mí me encanta que pues, de repente te brinques, traes un guión y sacas con otra cosa y dices, puta, ni me lo esperaba esto, qué bueno o qué malo, ¿no? Claro. Pero esa es la manera de hacer la televisión en vivo. Yo creo que la televisión Es en bonito. vivo es preciosa. La adrenalina. La picardía el también de momento, saber cómo pues, levantar. el cuate que va a llegar, dices, puta, a ver qué onda, ¿no? Oye, ¿qué opinas? Haciendo un poquito de fast forward en lo que pasa con el compayito ahorita con todos estos cambios, la unificación con Univisión y llegan los gringos y dicen, no, el compayito bye. Después de tantos años que se construye un personaje tan icónico Sí. que la gente amaba real. O sea, tú veías a veces la jugada nada más para ver el color del compayito por lo que hacía en los estadios, con Toño de Valdés, con Javier Alarcón, Cuauhtémoc, ¿te con acuerdas? Cuau. O sea, era una locura. Lo sapeaban y todo iba ahí. Porque Increíble. además ya manejaba tan bien las cosas que ya te acompañabas. O sea, ya lo Sí. conocían, pero aparecía y ya la toma. O sea, Y se lo fue quitaron puliendo. así. Fíjate que también nos dimos cuenta de una cosa. Lo empezamos a cuidar para que no tuviera sobreexposición. Y se empezó a cuidar para ir nomás a mundiales y olimpiadas. Ok. O sea, no explotarlo No en el explotarlo en semana de la semana a Liga. semana. Yo ya con lo de Univisión no me tocó, realmente no sé cuál fue la razón. Yo lo que escuché fue que Sí. pues, no veían que eso fuera como entretenimiento. Oye, pero es la cultura mexicana, es Sí, parte de. A mí me parece que el compayito va a pasar como un humor bien padre, Sí. doble sentido obviamente, pero bueno, es como todo, ¿no? El humor blanco, nosotros tuvimos pues alguien que es el rey del humor blanco, a Eugenio, pero también a Andrés Bustamante. Andrés Bustamante, que para mí es wow. Que él era pilar en TV Azteca. ¿no? Claro, bueno, y en su mejor temporada, lo tengo que decir muy claro, fue con Azteca. Con José Ramón. Con José Ramón. José Ramón, él te platica las historias, Andrés, de lo que hacían con él, con el hooligan y todo. Y hay La historias, corbata, ¿no? De sí, cómo la se historia, cuando se hace una cápsula de sangre y al día siguiente, o sea, la verdad, este cuate jamás necesitó groserías para hacerlo y es bien difícil. Y luego el otro que pues, tuve la fortuna, y esa fue una experiencia increíble, de repente nos dijeron, oye, algo en la mañana. Entonces, pues, con Loret, tenía 2 horas Loret, creo, o 2 horas y media. Que era primero noticias. Primero noticias, y luego era primero Londres, o primero el Mundial. Y entonces Loret, pues se apoyaba mucho en los conductores de deportes. Sí, que él bueno, Toño Valdés estuvo muchos años Toño de ahí Valdés con él. estuvo ahí y le presenté a Broso. Y se llevaron impresionante. O sea, tú introdujiste a ellos. Broso estaba enfrente en el Canal 4. Ok. Él tenía la mañana, no, la mañanera es del presidente. Sí, la del mañanera. expresidente. ¿Cómo Bueno, se llama? Sí, bueno, que tenía esa ya ya la secretaria, que era Isabel Mado, y antes había otras. La reata. Entonces, la verdad de las cosas que fue muy divertido porque de repente buscando ese humor aquí, porque el compayito sí iba, pues dijimos Víctor. Ok. Y Víctor es un cuate inteligentísimo, un intelectual. Y conocedor de todo. Entonces, la primera reunión que tuvimos estuvo muy chistosa porque de repente mucho improvisaba él. Entonces, de repente me decía, oye, Loret no sabe, pero voy a invocar los caracoles
que se apague el estudio y que ¡pua! Y entonces yo le voy a decir, príncipe, vaya, te voy a echar los caracoles, porque daba su pronóstico. Sí, sí, Y sí. le agarraba la pierna para molestarlo. Y crearon pues una magnífica relación hasta la fecha. Es que también era un gran showman Broso. Es que ahí es cuando ves, cuando hay esa empatía y dices, híjole, qué padre me llevo con este cuate. El click. Y a veces son tan diferentes Sí. que esos son los que te ayudan Claro. a hacer como, pues ahora sí, como Pituca y Petaca, como Sí, Twinkie Wonder. sí. Son dos y se toman juntos, ¿no? Como José Ramón y Bustamante. Claro, Tal claro, cual. tal cual. Oye, híjole, a ver, haciendo un poquito paréntesis, pero también regresando ya en el tema de la jugada, porque ahorita que dices lo del humor, Sí. creo que fue evolucionando de una forma extraordinaria en Televisa, a tal grado de ya pasar en muchas ocasiones a TV Azteca en ese Sí. aspecto, pero ya cuando tú estás involucrado en deporte y empiezas a ver todo el tema de producciones, la jugada y demás, hay muchos mitos de los conductores de, ay, les va súper bien, ganan los millones, que no sé qué. ¿Sí les va bien? Porque digo, yo Mira, no puedo hablar de mucho de lo que Yo sean hacía allá. la parte de México en mundiales y olimpiadas. Y había un productor muy bueno cubano, Marco Abad, que hacía la parte de allá. Y antes de él, Benjamín Hidalgo, que fue nuestro maestro muchos años en deportes. Él empezó acción, Ok. él ya está también retirado, pero él era una gente que enseñó mucho a muchas personas que aún existen ahí produciendo Ok. fútboles americanos o cosas. Y la verdad, los sueldos variaban, ¿no? Porque había un sueldo que te daban mensual y el sueldo que te daban para un evento especial. Correcto. Fueras a narrar, a cubrir. Haz de y cuenta demás. que tú estás diario en tu noticiero, Ujú, pues te pagan por eso mensualmente, ujú. pero te vas de viaje y te dan, Un extra. y ese era un arreglo que se hacía con administración Ok. y un área que se llamaba operaciones. Entonces ahí en operaciones hablaban de presupuestos y de todo. Pues traer a jugadores, a Pupi Zanetti, a Bianchi, Zidane, alguna vez también lo Zidane, trajeron. todos ellos pues eran arreglos con los con los representantes y todo. Entonces eran temas de, pues no de una semana, de Meses. un año o Sí. año y medio antes. Y se daban a conocer ya en el momento, ¿no? Y a los conductores fijos, ¿qué tal les iba? ¿En ese momento era también Yo me mal acuerdo pagado que bien, o era bien no, pagado? bien pagado, bien pagado. Y se les daba viáticos, buenos hoteles, avión, o sea, se les trataba muy bien. ¿Quién era el mejor pagado? De los, Tiene que estar mi Toñito de Valdés, ¿no? yo creo que Un Enrique Toño, Burak. Bueno, Bueno, Javier Alarcón es punto y aparte porque también fue directivo No, y Javier era el director de de deportes. deportes, en el área de contenidos y todo. Sí, Javier empezó a crecer rapidísimo cuando lo del noticiero, él era reportero. Sí. Entonces, la verdad, muy bien, empieza a destacar. Y él, pues, como conoce mucho de fútbol, Gerardo Lisiaga era como muy buena el complemento de fútbol americano, béisbol, otros deportes. Entonces se llevaban muy bien y la doctora era muy chistosa. Entonces de repente opinaba de todo. Entonces eran tres cuates que te pasabas 15 minutos muy rápido. Claro. Y él lo aprovechó muy bien y en el momento que se escogió tener un nuevo director de contenidos, porque antes de él, cuando entramos, Ricardo seleccionó a Alfredo Domínguez Muro, un cuate de deportes, Ok. pero venía de afuera. No sé si él ya había estado en Televisa. Buena Ay, persona, perdón. era mi vecino de oficina. Ok. Muy buena persona. Y Pero terminan eligiendo a Javier. primero fue Alfredo. Alfredo, ok. Y luego Después de Sydney, supongo que pasa todo eso. pasa todo eso, no me acuerdo exactamente Sí. en qué evento, y ya le dan las gracias, en muy buen plan. Siempre Ricardo fue un caballero con todos ellos. Y pues platicando, ¿no? Decirle, oye,
no hay mejor oportunidad que gente que venga de adentro. Claro. Porque el claro, mensaje de es, casa. oye, Vas a crecer. aspiracionalmente, pues hay crecimiento, Claro, ¿no? por supuesto. Que traer a alguien de afuera. Digo, Sí, a sí, veces sí. lo tienes que traer porque, por alguna razón, Ujú. pero creo que el mensaje es darle oportunidad a alguien crecimiento. de adentro. Oye, Rafa, ¿y cuál Sí. fue tu momento fuerte en deportes cuando levantan esta parte de Televisa? Que me acuerdo ahorita que te decía lo del humor, que quería regresar. Me acuerdo perfecto de esa dupla de las pandajadas, cuando Sí. estaba Omar Chaparro, el mismo Eugenio Derbez. Tú eres, y el mismo Adrián Uribe lo dice en algún momento, que tú fuiste el que le da la oportunidad para salir a cuadro y empezar en esta carrera que se vuelve extraordinaria. Bueno, Y Adrián, hablando de lo deportivo, bueno, tenías a un Toño de Valdés. Adrián entró a deportes primero. Sí, Entró, sí, Adrián Uribe. cuando se hace, o sea, estaba acción y la jugada. La jugada se apuntala con Raúl Orbañanos. Correcto. Y nos va muy bien. Y luego, pues más deporte siempre ha sido así como el Resumen del laboratorio, domingo, resumen, claro. domingo, Mañanero. light, el noticiero ya con Javier. Y luego hicimos más deporte que no estaba. Y luego hubo 1 o 2 experimentos de otros programas, de análisis de fútbol y de otras cosas. Entonces, la verdad es que yo creo que en esta profesión de los medios o en cualquier otra, siempre hay que estar innovando. No siempre le vas a atinar, pero si traes todo el conocimiento, el estudio de dónde puedes llegar y dónde puedes ser un guamazo, es más fácil llegar. Entonces yo siempre por eso manejaba mis 5 Cs, ¿no? La de conciencia, congruencia, compromiso, calidad, creatividad y continuidad. Porque creo que eran las 5 Cs que te daban, primero ser consciente qué es lo que necesita y me están pidiendo. Ese compromiso o esa congruencia de lo que pienso y lo que voy a hacer. Claro. Y luego, pues obviamente el compromiso que adquieres de que salga de increíble. Porque hay cosas que de repente las piensas y luego cuando las realizas y tú dices, puta, Sí, no era lo como hubiera la hecho. pensé. No lo hubiera hecho, Sí. cabrón. O, puta, es una locura. Claro. O se me salió del guacal este Sí, güey, es sí. un loco desquiciado. ¿Te pasó eso muchas veces? Que a lo mejor también con el choque de egos de tantas personalidades. Pues mira, sí había choques de repente de egos, pero normalmente la gente es muy profesional y no me tocó a cuadro así algo que yo te dijera, Ah, se cuadro paró y no, lo claro. descontó, pero ¿Afuera sí? sí salían enojados, dejaban de hablarse. ¿Cuál pintaban fue la su más raya. brava que te haya tocado? Pues no, a mí ninguna, ¿eh? Así que dijeras una que me acuerdo, ni siquiera me acuerdo, de verdad. No, lo tendrás Lo ahí. tendría muy presente. Alguna mentada de madre a mí, pero pues nada más. Eso sí puede ser. No, pues todos recibimos mentadas de madre Sí, seguido, por ¿no? eso. Y ni las Ya ni cuando nos eres el enteramos. director, pinche director, ¿no? Oye, tú estabas en ese programa de La Jugada donde está el perro Bermúdez que lo hipnotiza Tony Camo. Tony Camo. ¿Tú estabas No, ahí yo en no esa estaba. producción de No. La Jugada? Es que yo estaba como director de producción y luego entra Marco Abad, que era el que hacía eso. Cuando yo ya empiezo como a hacer ya más eventos, más cargado al Teletón. Inclusive yo en el 2006 me voy como productor general del Teletón. Ok, 2006. Sí, entonces ya era como pedirme mucho más cosas. Ok. No 2006, fue, fíjate, el Teletón empieza en el 97, estuvo Joshua, luego Erros, que era el de la Rosa de Guadalupe, que estuvo 1 año, y luego estuve yo. Y luego ya fue así como... Y ya en 2013 es cuando pues se me brinca la hormona y Querétaro. Pero Querétaro, pues desde 2010 vivía mi familia aquí. Ok. Entonces ya para mí era pues muy cansado ir y regresar. Entonces de repente pues, hay la oportunidad. Y se me hizo un gran reto, Televisa Querétaro y Televisa San Luis. Y hasta, pues duré 11 años hasta septiembre del año pasado. Muy de la mano tú y yo.
muy de la mano, pues, se cumplió una etapa, Sí. hay un nuevo ciclo, una nueva visión, la cual pues, respeto Claro. mucho, pero sí creo que se ha perdido la parte humana. Sí. Antes de pasar a esa etapa, Rafa, corrígeme si estoy mal, pero tú fuiste pieza fundamental en involucrar a las mujeres en Televisa Deportes. Sí, es correcto. ¿Cómo fue ese? Pues fue de las peticiones que había de Ricardo, me decía, oye Rafa, sí tenemos que poner en línea a nuestros conductores. Tenían a Inés en TV Azteca ya. Claro, Inés guapísima, pues, que es de aquí además. Y nosotros teníamos 2, 3 conductoras muy buenas, pero a cuadro no te daban más, ¿me entiendes? Y de repente empezamos a hacer transiciones y cambios. Sobre todo, ver a cuadro a alguien que narra deportes y no está en buena forma, pues como que dices, oye, No me cuadra. no me cuadra que un gordo me hable de deportes o de fitness cuando no está, pues, normal, Sí, digo, claro. en forma, ¿no? Entonces, esa fue de las partes que empezamos, los uniformes, empezamos a cambiar mucho de eso. Y de repente empezó a entrar la mujer. Entonces, la mujer, pues sí, una de las que me inventó la madre fue Vanessa, porque cuando llegó, la mandé a una cosa que se llama Spartan Race, Ok. a San Diego. Y me dijo, pues si quieres compito. Le dije, ¿ya sabes de qué se trata? No, pero pasé el reportaje. Cuando llegó me mentó la madre. Me dijo, es una locura lo que mandaste a hacer. En el lodo, o sea, llegó torcida de un brazo. Y a raíz de eso, le encantó hacer deporte. Y empezó a clavarse más en conocer el deporte. ¿Quién fue primero, Vanessa o Marisol? Marisol. Bueno, la primera fue Débora, en el noticiero. Sí. Ella fue la primerita. Pero ya yo creo que hay mucha mujer ahora, en esa parte de la igualdad. A mí me encanta que en el femenil haya mujeres comentando y me parece que hay gentes muy brillantes, ¿no? De repente ves el tercer grado de deportes, empezando pues, por la misma conductora y Marion y varias gentes que invitan, Sí. pues, gente con un Sí, gran conocimiento, programa que sacaron ahorita. Sí, que es un conocimiento pleno de todo esto. ¿Cuál fue la producción más difícil, Rafa? Deportiva, de espectáculos. A ver, deportiva y de espectáculos. Deportiva, yo creo que los mundiales. Los mundiales. ¿Cuáles te tocaron? Pues me tocó Francia, que bueno, no hice nada porque ya estaba armado, y todos los demás hasta antes del... Desde Corea hasta Alemania. Alemania 2006. 2006, yo creo. O sea, Corea y Japón 2002. Sí, después, 4 años después es el de Alemania 2006. Y luego... Sudáfrica 2010. También lo hice, también estuve, sí. Porque Brasil ya te tocó aquí. Sí. Y de esos 3, digo, Corea, Alemania y Sudáfrica. Creo que el más complicado era por los horarios. Sudáfrica, es que te cambia sin todo. lugar a duda. Te cambia todo. Sí. De repente, yo por decirte, el programa de Loret, pues yo me tenía que levantar 2, 3 de la mañana. Que además estaban pasando los partidos en vivo. Sí. Para ver cómo iban. Y me acuerdo que venía viendo, oyendo, para llegar, armar, para salir en la mañana. Sí. Estás hablando de Corea. Sí, pues es que los horarios eran una locura. Sí, porque Alemania, bueno, eran 6-7 horas. Todavía había margen. Pero siempre el cambio de horario, pues, te cambia todo, cara. Oye, lo que te mencionaba de ya después con la evolución y con los Olímpicos en el 2008, Alemania 2006 antes, después viene Londres 2012, empezaron a tener esta cadena y este grupo extraordinario en Televisa Deportes con Toño, Lati. Estaba Miguel Gurbitz. Lati, wow, Lati para mí es alguien impresionante, ¿eh? Brutal, ¿no? Brutal. Es diferente. Su reportaje, sus cosas. Cada quien de repente encuentra su beta.
y hacer esta mancuerna con el humor. Las pandajadas en Japón, Sí. perdón, es que lo traigo muy presente Sí, eso, sí, pero sí. esa dupla que hicieron Omar Chaparro, Eugenio Derbez, después Sí. Eugenio Derbez con la sección Imposible con Sammy y Miguel Sí. Luis, que trascendió. ¿Cómo llegaron a eso, Rafa? Esa parte normalmente era la parte de allá. Esa la hacía Marco Abad. Ok. Entonces preparaba con Derbez y con todos, con Payito, todos los que se iban, era otra producción. Y yo me quedaba con la de México. Por eso surge la inquietud de, Sí, vamos ellos a, producían el programa ya claro, y tú te haces ellos responsable en invitaban. México de estar corriendo y de que todo salga bien. No, nada más de la producción de Loret. Ok. Sí, sí, sí. Y hay un equipo, tanto técnico y operativo, que recibía y transmitía. Órale, qué Pero loco. eran dos producciones. El productor que estaba allá, Marco Abad, y Rafa Bustillos acá. Qué buena onda. Sí. Oye, Rafa, y otro morbo que seguramente tienen todos, las exclusividades. Ahorita que decías lo de Loret, Joaquín López Dóriga, la misma Adela. ¿Cómo era lidiar con esas personalidades tan importantes, pero al mismo tiempo, pues después sumándole a los actores, a los conductores como una Galilea? O sea, ¿cómo era ese ambiente de Televisa con tanto... Pues mira, antes existían muchas exclusividades. Hoy creo que hay muy pocas, si es que hay. La verdad no te sabría decir. Pero esas exclusividades, había un área, ahora sí que exclusivamente, que negociaba exclusividades. Entonces sentaban y pues temporalidad. Oye, pues te voy a dar y por 3 años o por 5. Entonces muchos aseguraban. Otros les decían, te doy 6 meses a resultados. Ok. Y muchos pues perdían su exclusividad. Digo, porque el teacher era una pieza fundamental, Sí, Loret después fue subiendo. sobre todo las exclusividades iban más con los artistas de las novelas. Y te voy a decir por qué. Porque cuando empiezan las competencias con Azteca, era para mantener fiel a los artistas, sobre todo las primeras figuras. Entonces, de repente, pues una Verónica Castro, Lucía Méndez, Silvia Pinal, gentes pues, que eran con una trayectoria tan grande que es como si pagas primaria, secundaria y prepa, y ya que los tienes listos, los dejas ir para que alguien los ponga en la universidad. Claro, claro. Entonces, mucho pasaba antes eso. Hoy creo que de repente, pues ves a alguien en Televisa y luego ya lo ves en Azteca y luego 2 años después regresa. Sí. Entonces, creo que se abrió esa parte porque además era un costo muy alto para la empresa. Claro, claro. Imagínate mantener exclusividades de la gente y además exclusividades, hicieras o no hicieras, ¿eh? Porque a lo mejor pues, tú estabas parado 8 meses porque no había llamado de novela, a ti te seguían pagando, ¿no? Entonces, pues ese era el riesgo que había en las exclusividades. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia todo? Sí. Oye, mi Rafa, vamos Sí. a tener una segunda parte porque tenemos Sí. mucho que platicar. Faltó ahorita mencionar tu producción más importante o más grande en un espectáculo. Me acuerdo que platicando en otras de las comidas Sí, que lo de teníamos. la doña. ¿Lo de la doña? Sí. ¿Esa qué fue una novela? No, yo hice La Movida con Verónica Castro. A ver, oriéntame, estoy perdido. Sí, en programas de espectáculos La me doña. tocó La Movida, donde conducía Verónica Castro en la noche. Ok. Primero fue La Mala Noche, luego no me acuerdo. Era el cómo se programa donde fue Luis Miguel de chiquito y... Juan Gabriel y Juan todo Gabriel. eso. Pero llevamos a la doña. Ok. La doña estaba en autoexilio. Y la historia es bien padre. Entonces, con ese además, pues gané varios premios. Nos costó 2 meses de producción. Ahí fue también una visión del Tigre, de Del Emilio Sí. Azcárraga Milmo. Milmo, de hay que hacer este programa. Entonces, todo eso, ¿cómo conlleva? Desde ir a verla, desde... Claro, claro. Yo tengo 3 pasos siempre, preproducción, producción y postproducción. A lo Escuelita, mejor eso. hay algo que no lo hiciste tan bien
Y a lo mejor Pero el de pues la postproducción, claro. Alexis te salva. Sí, tal cual. Tal cual. Sí. Mete un patito, mete algo ahí de imagen para lograrlo, ¿no? Y viceversa. Igual un editor o postproductor te puede hacer pedazos lo que hiciste. De acuerdo. Pero sí, con gusto, mi Dani. Mucho que platicar, mi Rafa. Sí. Conciertos. Platicábamos alguna vez que estuviste involucrado con Luis Miguel, o sea, en ese tema de un concierto. Sí. Muchas historias que vamos a tener. Estuvo Memo del Bosque, que fue mi director de cámaras. Y una escuela, ¿no? Ahorita sí, también Memo de lo es que ha hecho. tipazo. Que ha dejado. Rafa, rapidísimo, ¿cómo ahorita que estamos los dos ya en este cierre en Televisa? Sí. Los dos estamos en el mismo canal en el sentido de que una cosa es la marca, otra cosa es la familia Azcárraga con la que tú estuviste presente y que estás muy agradecido, ese cariño, pero pues hay otros que luego no toman ciertas decisiones. ¿Tú cómo estás con esta salida? Ya para hacerte un lado. Yo la verdad, como bien dices, siempre seré un agradecido a Televisa y a, pues no solo a la familia Azcárraga, sino gente que ha trabajado con la familia, tanto la familia Burillo, con la que trabajé con Alejandro, mucho en deportes y todo, porque el güero era otro apasionado, y los Díez Barroso, ¿no? Y con las tres familias, pues tuve la oportunidad de hacer cosas y muy bien. Yo, lo que creo que está pasando hoy en día es que hay una mala selección, sobre todo en la parte administrativa, en gente que no conoce lo que es la televisión a fondo. El lado humano, si tú llevas 45 años en la empresa y pues de repente es 45 años, pues ni siquiera los toman en cuenta, ¿no? Dicen, ahí está tu cheque, gracias, bye. Y pues son igual 45 que 11, pero es una vida. De acuerdo. Y esa vida hay que ser respetuoso. De acuerdo. Entonces yo creo que las formas se han perdido. Te lo pregunto más que nada porque con la evolución que ha tenido las plataformas digitales, el internet, la misma televisión, ese tipo de decisiones, ¿crees que tarde o temprano puedan desaparecer un Televisa? No sé si desaparecer porque es una marca muy potente, pero sí lastimarla. Okay. Y es algo pues, que se puede reflejar en el día a día con las personas, con los que trabajan y que están atrás, desde un director o un vicepresidente hasta un camarógrafo, que pierdan esa motivación. Yo creo que las empresas, en todas hay que motivar a la gente, hay que tener incentivos y que no se nos olvide que el recurso humano es el más importante. De acuerdo. Entonces, yo siempre he sido de la filosofía, a mí me lo enseñaron en la Televisa que yo conocí. Hoy me parece que ya es otra Televisa en ese lado y lo respeto mucho. Y hoy que estoy desde afuera viendo los toros, pues me duele algunas cosas que están sucediendo porque creo que esas decisiones pueden afectar. Sin duda. Sin duda. Mi querido Rafa, te agradezco mucho. Hay otros temas pendientes que lo vamos a hacer en una segunda plática, no pasa nada. Sirve que además los dejamos ahí con ese morbito y con lo que haya generado la primera, pues si tienen ahí alguna duda de... No, y preguntas que me quieran hacer más picantes, con gusto, ¿eh? Mi Rafa, muchas gracias y me da mucho gusto. Qué bueno que no me preguntaste novias. ¿Quiénes? Seguimos grabando. No. Rafa, muchas gracias. En la segunda les platico. Eso, bueno, sí hubo alguien con quien me iba a casar. Una actriz muy famosa, que en paz descansa. Hasta el segundo capítulo lo segundo sueltas capítulo. De una vez. Ya estás. Rafa, muchas gracias. Que estén muy bien. Coméntenos, compartan las preguntas que quieran. Ya saben el nivel que tenemos por acá. Y nos vemos el próximo. Pásenla muy bien. Que estén muy bien. Chao.